Hasta ahora hemos pasado las primeras semanas y estamos como a la mitad del curso. Hemos podido cubrir como 4 siglos más o menos. Y hoy vamos a tratar de cubrir como otros 6 siglos. Nos vamos a ir más rápidamente, pero creo que hemos puesto una buena cimentación para poder avanzar más rápidamente. Y según la división que estamos siguiendo en este curso, la división del texto que están leyendo de Hurlbut, después de la caída de Roma en 476, ya estamos en una etapa nueva. Ya hemos salido de la iglesia imperial y ya estamos en la iglesia medieval. Pero esta división obviamente refleja una perspectiva occidental, porque en el Oriente nada ha cambiado. Todavía el Oriente y la iglesia del Oriente sigue en la época imperial, oficialmente hasta un milenio después en la caída de Constantinopla. Sin embargo, entonces podemos decir, en el Occidente ya estamos entrando en la iglesia medieval, en el Oriente todavía estamos en la iglesia imperial. Entonces estas divisiones no son perfectas, pero podemos ver que siguen tomando sus cursos diferentes, sus caminos diferentes, el Occidente y el Oriente. Un vistazo primero, quiero hacer un vistazo a las migraciones y las conquistas en lo que llamamos Europa o el mundo mediterráneo. Alguien puede preguntarme por qué soy tan fanático de la alta tecnología. Siempre uso un pintarrón y plumones en lugar de PowerPoint y cosas así. Hay 2 razones. Uno es que no me gusta PowerPoint en general. Es una preferencia. Y la otra cosa es que para grabar con las luces y todo eso es casi imposible estar grabando y también tener un proyector. Entonces sale mal. Entonces por eso esta alta tecnología. Pero pueden observar que hay por lo menos 2 colores. Entonces es algo. Entonces vamos a empezar aquí en el sur. Los vándalos. Los vándalos viajaron, no me acuerdo exactamente de dónde, pero viajaron por Europa, luego cruzaron a África y empezaron a conquistar aquí. Y conquistaron toda esta sección de lo que era parte del Imperio Romano. Los vándalos, ellos eran arrianos. Como la mayoría de los pueblos conquistadores del norte eran arrianos. Es muy interesante y no sabemos mucho de las misiones arrianas, pero cuando el arrianismo era en su apogeo, salieron aparentemente misioneros al norte, al este de lo que es Europa y al norte. Y también evangelizaron muchas de las tribus de allá. Y luego cuando estas tribus querían romanizarse, conquistando o integrándose al Imperio Romano, llegaron con una fe diferente. Salieron, digamos, con la fe que era popular en su momento, pero cuando llegaron, pues ya el Imperio Romano era principalmente niceno. Entonces es curioso. Los vándalos viajaron y conquistaban y llegando aquí al norte de África, llegaban con su fe arriana. Y lo que encontraron allá, ellos en el año, estamos hablando de este mapa es como los 400-500. En el año 500, más bien 439, ellos tomaron a Cartago que anda por acá, e hizo de Cartago su capital. Lo que encontraron en el norte de África fue una situación confusa, porque estaba dividida la iglesia ya en el norte de África. Hemos mencionado muchas herejías, pero no hemos mencionado donatismo. Pues aquí había la iglesia, podemos decir la iglesia mayoritaria, la iglesia, si quieren llamarla católica, universal, y luego hubo un cisma con los donatistas.
Y los donatistas, ellos eran rigurosos, ellos pensaban que la iglesia era laxa y que en cuanto al bautismo, si el sacerdote o el presbítero o el obispo no era de carácter cristiano, si su testimonio era malo, su sacramento tampoco valía. Entonces aquí tenemos estos que decían, no, pues tenemos que tener buenos sacramentos con buenos pastores, administrados por buenos pastores. Entonces la iglesia estaba dividida. Y Agustín escribía en contra de los donatistas. Pero la iglesia ya tenía, pues, los nicenos, podemos decir. Los nicenos son los católicos, los ortodoxos, la iglesia universal. Los donatistas y luego los vándalos llegan con su fe arriana. Bien, pues ya la iglesia está dividida en tres. Y los vándalos, ellos trataban de imponer su fe arriana. Y ellos cometían actos de vandalismo. Y de ahí tenemos la palabra vandalismo. O sea, ellos bautizaron ese concepto, haciendo actos de vandalismo contra las iglesias, podemos decir, católicas. Bien. Entonces aquí tenemos una división en tres y pronto los musulmanes vienen, en los años 600. Entonces van a encontrar aquí una iglesia dividida y debilitada, por lo tanto. En el año 533, una vez más el Imperio Romano del Oriente retomó lo que es el norte de África, pero no pudo retenerlo. Y luego pues vienen las invasiones de los musulmanes, de las cuales vamos a hablar más adelante. Sin embargo, aquí tenemos una sección del mundo que había contribuido muchísimo a la fe cristiana, de Alejandría, de Agustín, de Cartago, y ya podemos estar viendo los preparativos para su caída y su pérdida para el mundo cristiano. Bien, visigodos aquí en lo que llamamos España. Ellos tenían un rey, Recaredo, y él se convirtió, eran arrianos, y él se convirtió en el año 589 a la fe católica, la fe nicena. Y lo que hizo es que él utilizó a los clérigos, el clero, para educar al pueblo. Él quería, pues, educar al pueblo en la fe nicena. Y también él empezó a utilizar a los obispos como funcionarios del gobierno también. Y el arzobispo de Toledo jugó un papel de mucho poder, no solamente en asuntos eclesiásticos, sino asuntos políticos civiles. Entonces aquí ya tenemos, los vándalos no se convirtieron, fueron reconquistados por el imperio, pero dejaron división. Visigodos, ellos sí, se convirtieron del arrianismo a la fe nicena. Los francos, ¿dónde están? Aquí están los francos. Los francos habían sido paganos. Y aquí tenemos, al lado de los francos, a lo mejor no se puede distinguir, pero son los borgoñones en esta parte, los francos aquí en el norte, un pedazo de bretones aquí, y los francos habían sido paganos, pero siguieron el ejemplo de su rey, Clodoveo, quien se bautizó en 496. Entonces pueden ver aquí que cuando el rey se convierte, pues era el estilo de decir, ok, pues ya mi reino es de la fe nicena. Entonces todos siguen el ejemplo del rey. Primero aquí con Ricaredo, en lo que es España, y ahora con Clodoveo en 495. Luego, los francos conquistaron a los borgoñones.
en 534. Entonces ya podríamos como borrar esa división entre francos y borgoñones porque ya los francos dominan. Los borgoñones habían convertido también de arrianismo a la fe nicena. Entonces podemos ver aquí que pues ya la fe nicena está creciendo en lo que es España y lo que es ahora hoy en día Francia y parte de Suiza y parte de lo que es Alemania. Los francos, ellos son los nuevos poderosos ahí en el horizonte. Y ellos establecieron la costumbre, los reyes de los francos, de elegir o por lo menos aprobar la elección de los obispos, convirtiendo los obispos menos en pastores como en funcionarios del gobierno. Entonces vemos una tendencia que va a crecer muchísimo en la época medieval. La familia, primero los francos no era de esta familia era una familia importante, la familia de Carolingia, la familia de Carlomagno, pero antes de que él hubiera nacido. O sea, su familia, como ayudaban como asesores de rey, apoyaban al rey como sus consejeros, pero luego ellos empezaron a tomar más y más poder y la familia de rey perdía poder hasta que realmente la familia que reinaba era la familia carolingia. Y estamos hablando ya del siglo VII. Entonces ya estamos avanzando y hasta los 600. Bien. Hasta ahí, pues, África, España, pues aquí lo que llamamos Portugal, otra tribu diferente, los suevos, bretones aquí un poco, los sajones. En Inglaterra había dos grupos principalmente. Los romanos tuvieron que abandonar Gran Bretaña. Por tantos problemas en el continente, ellos ya pues abandonaron, por lo menos los soldados tuvieron que abandonar para ayudar ahí en el continente, pero dejaron gente romanizada. Luego conquistaron dos grupos, los sajones, había algunos sajones todavía en lo que es Alemania, algunos conquistaron el sur de lo que es Inglaterra, y un poco más al norte estaban los sajones, los anglos, o más bien los anglos un poco más al norte, los sajones en el sur, y luego más al norte, lo que llamamos Escocia, los pictos y los escotos. Pues ellos no aparecen aquí en el mapa. Es otra historia que vamos a tocar a rato. Bien. Hubo otro grupo, los erulos. Los erulos, ellos fueron los que tomaron la ciudad de Roma. Ellos fueron los que derribaron definitivamente la ciudad de Roma en 476. Entonces, jugaron un papel muy importante, pero luego como perdieron su lugar. Depusieron al último emperador romano occidental, que se llama Rómulo Augustulo, en 476. Más bien el emperador, ya pues solamente un solo emperador aquí en Constantinopla, el emperador Zenón, con Z, Zenón, él apoyó a los ostrogodos, podemos decir unos primos de los visigodos. Él apoyó a los ostrogodos para retomar a Roma. Entonces los erulos conquistaron, derribaron a Roma, depusieron al último emperador del occidente, pero luego el emperador Zenón, aquí en el oriente, quiere recapturar esta parte para el imperio romano. Él se apoya en los ostrogodos para ya correr a los erulos. Y funcionó.
Y en 493 los ostrogodos, ellos tomaron otra vez la península o gran parte de la península italiana. El problema es que ellos eran arianos, como habían sido sus primos y las otras tribus, y ellos no se habían convertido todavía. Entonces, el emperador Niceno se apoya en unos arianos para echar fuera a los erulos. El Imperio Romano, luego, al Imperio Romano no le gustó esta situación de tener a Roma con arianos alrededor, protegiendo o más bien reteniendo a Roma como en esclavitud, ahí no exactamente el arianismo, porque Roma resistía el arianismo, pero estaba ahí como una isla de la fe nicena y con arianos por todos lados. Entonces, luego el Imperio Romano decide, no, pues eso no funcionó, pues vamos a retomar Italia nosotros mismos, y lo hicieron. Entonces, en 562, el Imperio Romano pudo retomar la ciudad de Roma. Sin embargo, no pudieron retener la península. Y poco después cayó en manos de los lombardos. Entonces aquí, pues ya, entonces vamos a seguir la secuencia. Los erulos echan fuera a los romanos. Y luego los ostrogodos echan fuera a los erulos. Y luego los bizantinos, a lo mejor no es una palabra que he utilizado mucho, pero los bizantinos son los del oriente, del Imperio Romano Oriente. Los bizantinos echan fuera a los ostrogodos y luego vienen los lombardos. Y ellos echan fuera otra vez a los bizantinos. ¿Ok? Bien. Y los lombardos también eran arianos. Entonces, el problema sigue. La isla ahí, que es, una isla de fe nicena, y alrededor los lombardos arianos. Esta situación causó que los papas, ya aislados, buscaran ayuda de otro lado. Ya no podían los papas, el obispo de Roma, contar con la ayuda del Imperio Romano. El Imperio Romano ya tiene sus problemas en el Oriente. Ya ha demostrado que no es capaz de retener lo que era suyo. Entonces el Papa tiene que buscar otra ayuda. Y él observa una estrella en el occidente que va subiendo, y es el rey de los francos. Y ya, pues si quieren borrar aquí, desaparecer los borgoñones, y los francos van creciendo hacia Italia, conquistando más y más terreno. Y estamos ya hablando de los 700, del siglo VIII. Bien, más allá del imperio, pues los famosos hunos, y podemos echar la culpa a ellos por el problema, porque cuando ellos llegan de Asia, ellos hacen toda esta presión migratoria hacia el occidente. Entonces estas tribus habían estado, no sé si contentos o no, pero habían estado ahí, más al este, más al norte. Los unos llegan y pues empiezan a correr hacia acá. Debo observar una cosa. Estas tribus que podemos decir que conquistaron el Imperio Romano, en sus mentes estaba como entre conquistar y asimilarnos, porque pues el Imperio Romano era lo máximo, era más rico, más ordenado, más próspero. Entonces pues ellos al entrar no tenían la idea tanto de desaparecer el Imperio Romano, sino romanizarse ellos mismos y participar en los beneficios de ser pues inmigrados ahí a ese imperio. Sin embargo, el efecto eventualmente fue que
el romanismo iba desapareciendo más y más. Entonces aquí dejamos al Papa aquí buscando ayuda de los francos. Y aquí podemos ver los inicios de lo que es el Santo Imperio Romano, como eventualmente fue nombrado. Los lombardos, arrianos, ellos capturaron la ciudad de Ravenna en 734. Y hubo en Ravenna, que es más al norte, aquí tenemos a Roma y Ravenna es más al norte. Ravenna era donde vivía el exarca imperial. El exarca era el representante del emperador romano. Entonces ya no había, desde 476, ya no había emperador occidental, pero el exarca era el representante mayor del emperador romano. Él estuvo ahí en Ravenna. Los lombardos capturaron a Ravenna. En 734 expulsaron al exarca imperial en 751. Al principio, el Papa era Gregorio III, y debo mencionar que no vamos en orden exactamente cronológico, porque luego tengo que regresar y hablar de Gregorio el Grande, Gregorio el Primero, pero estamos como siguiendo más o menos geográficamente lo que estaba pasando y luego regresar y tratar de llenar algunos detalles. El Papa Gregorio III estaba contento. Pues está bien que el exarca se vaya. Para el Papa está bien. Sin embargo, los lombardos no se contentaron con atacar a Ravenna y ellos empezaron a acercarse a Roma. Ese es otro asunto. Y él pidió ayuda de Carlos Martel. Martel es martillo. Carlos el Martillo. Y Carlos el Martillo era quien paró al avance musulmán en la ciudad de Tours, en Francia. Entonces, de mucha fama, un militar por excelencia. Sí. No, tengo que checar las fechas de de esa batalla de Tours. Si alguien tiene la fecha, no tengo la fecha aquí, si alguien tiene la fecha, porque estamos hablando de 340 más o menos, de Tours. Sí, entonces, 730, sí. Entonces es buena pregunta, a lo mejor es por la misma fecha, más o menos por ahí. Parece que fue después de su victoria, pero tengo que verificar. Él rehusó ayudar al Papa. Sin embargo, otro Papa y otro Carilingio, 732, muchas gracias. Y no sé exactamente en qué fecha el Papa pidió ayuda, porque las fechas del Papa Gregorio son 731 a 741. Entonces parece que fue después de la batalla de Tours, porque el Papa empezó a reinar un año antes de la batalla de Tours. Bien, entonces entonces él pidió a este gran militar que había por fin parado a los musulmanes, y él rehusó ayudar al Papa. Más adelante, otro Papa, y aquí estamos hablando de Esteban III, y sus fechas de su reino como Papa, 752 a 757. Él pidió ayuda del nuevo líder Pipino. Había varios Pipinos, el nombre Carlos se repite mucho, el nombre Pipino se repite mucho. Pero uno de los Pipinos, él pidió ayuda y él ayudó. Y el Papa ungió a Pipino como el gobernador cristiano del Occidente. Y él también fijó que sus hijos serían los herederos del trono del gobernador cristiano del Occidente.
A cambio, Pipino venció a los lombardos y regresó al Papa el territorio que él había perdido a los lombardos. Los lombardos habían quitado pues territorio que era controlado por los papas y él devolvió la tierra a ellos, a los papas. Pero aquí tenemos un problema. ¿Quién le dio autoridad al Papa de ungir un nuevo gobernador cristiano del Occidente? ¿Quién le dio esa autoridad? ¿Y quién le dio autoridad para ejercer poder sobre parte de Italia, como el gobernante terrenal de parte de Italia? Y esta es la pregunta. Y en parte la respuesta es un documento que se llama la Donación de Constantino. Y los papas sacaban este documento durante mucho tiempo, durante siglos. Ellos sacaban ese documento que se llama la Donación de Constantino. En ese documento, el primer emperador cristiano, Constantino, él le otorgó al Papa Silvestre en el año 313, él le otorgó muchas cosas, entre las cuales son cierto territorio en Italia, la preeminencia sobre las otras sedes del cristianismo y el poder imperial en el occidente. Entonces, esta carta justificó las acciones del Papa, de ser gobernante de su propio territorio y de nombrar a un gobernador cristiano del occidente. Un problema que no llegó a la luz, a salir a la luz hasta muchos siglos después, es que esa carta fue un fraude del siglo VIII. Entonces, era considerada como auténtica por mucho tiempo y los papas mismos, a lo mejor con buena fe, no sabemos, pero a lo mejor con buena fe ellos sacaban esa carta, pero fue expuesta como un fraude escrita en el siglo VIII. Sin embargo, fue un hecho, o sea, ya lo había hecho, ya había ejercido este supuesto poder que él pensaba tener y él había ungido a Pipino. El hijo de Pipino, Carlos, al que llamamos Carlos el Grande, Carlo Magno, era un excelente guerrero, un excelente líder, y él pudo extender el territorio de los francos. Entonces, pues aquí lo que es un estado no tan grande, seguía creciendo. Y el Papa primero lo nombró protector del papado. Y luego en la Navidad del año 800, el Papa León III lo ungió a Carlomagno como el nuevo emperador del Occidente, para llenar un vacío, porque desde 476 ya no hay emperador en el Occidente, debe haber. Y pues el Oriente no puede ayudar, pues necesitamos un emperador, y mejor que sea controlado por el mismo Papa, era la idea. Y también esto daba protección, pues obviamente protección militar y protección política para la Iglesia romana. Durante los siguientes 4 siglos siguieron esa costumbre, ese precedente, el Papa coronaba al emperador. 4 siglos. 4 siglos más seguía con el Papa coronando al emperador, usualmente en Roma. Y aunque el Imperio Romano puso objeción a todo eso, obviamente no le gustó la idea, y el emperador aquí diciendo, ¿quién se cree
¿quién se cree primero el Papa? ¿Y quién se cree este Carlomagno? Yo soy el emperador, ¿qué está haciendo? Y la ficción era que estas tribus eran como vasallos del Imperio Romano. Y era la idea, aunque, como digo, era una ficción y ellos, como gobernaban supuestamente en nombre del lejano emperador romano. Entonces, cuando de repente ya hay un nuevo emperador en el occidente, pues él dice, pues, ¿qué pasa? Este territorio es mío, es nuestro, aunque en realidad ya no era, pero era la ficción que seguía propagándose. Bien. El problema es que, pues, ¿qué pudo hacer aquí? Pues nada. O sea, el emperador romano ya demostró que ya no tenía la capacidad militar ni política de gobernar esta parte de Europa. Entonces, él podía, presionar, pero él no podía hacer nada. No pudo parar ese nuevo movimiento imperial en el occidente. Los sucesores de Carlos no eran tan buenos, no eran tan fuertes como él había sido, y se dividió el imperio. Entonces no duró mucho tiempo en su apogeo, digamos. Y eventualmente, pues, llegó a ser controlado por la iglesia con emperadores alemanes elegidos por los nobles. Y lo que encontramos más adelante es, el Santo Imperio Romano es Italia y aquí al norte. Y básicamente es alemán. Y pues algunos cínicos dicen que el Santo Imperio Romano no era ninguna de las tres cosas. No tan santo, no tan imperio y pues no tan romano. Pero estamos adelantándonos mucho aquí. El Imperio Romano, este Santo Imperio Romano, fue asaltado. No hemos mencionado otro grupo en el horizonte que ya está por empezar su navegación. Este grupo había desarrollado capacidad naval impresionante, y estos son los famosos vikingos y los normandos. Normandos es norteño, es lo que quiere decir. Entonces, el imperio, aquí del imperio occidental, pronto fue asaltado por los vikingos en el norte, en el sur por los musulmanes, y en el este por los magiares. Magiares son los húngaros, y el nombre de los húngaros es relacionado con los hunos. Es otro grupo, pero parecen como son iguales, de guerreros y de valientes, entonces les llamaban los húngaros. Entonces ya pero ya más adelante estamos avanzando aquí en los 800, 900, pues ya el nuevo imperio está bajo un asalto impresionante por todos lados. El papado, pues ya está ligado con este imperio, para bien y para mal. Con un Carlomagno, pues el papado está feliz. Pero luego con el descrecimiento, con derrotas del imperio, pues el papado también va bajando en su fuerza con el imperio. Y el papado entre los años 800 y 1000 descendió casi a la anarquía. Era uno de los puntos más terribles del papado. Entre 882 y 904 había 12 papas. Pues estamos hablando de, ¿qué será? Unos 20 años, 22 años, 12 papas. Pueden pues calcular que no reinaban mucho. Y la verdad, las historias de esa
temporadas del papado son espantosas. Algunos de esos papas de veras escandalosos. El emperador Otón I, dicen Otón el Grande, él fue pues una luz de esperanza en el imperio. Él trató de poner en orden los asuntos del imperio. Y el imperio pues trató de rescatar la iglesia metiendo ahí una mano firme. Él depuso al Papa Juan XII y él apuntó a nuevo Papa León VIII, y estamos hablando ahora de 964. Ahora, podemos ver cómo la cosa se ha volteado. En caso de León III y Carlomagno, no fue León III que ungió a Carlomagno. Sí, León III, él unge a Carlomagno y él crea este imperio. ¿Y ahora qué pasa? Pues menos de 200 años después, la iglesia en una condición deplorable, el emperador tiene que entrar y ya tomar control. Tú, papa, para afuera, yo pongo a quien yo quiero. Entonces ya la iglesia es títere del imperio. Y durante este tiempo, la iglesia romana estaba en peligro, podemos decir, de desaparecer. A lo mejor es exagerar un poco, pero era en peligro de extinción si seguía en el mismo plan en que iba. El año 1059, el Papa Nicolás II, él convocó un sínodo para tratar de poner algo de orden, para establecer el proceso de escoger el Papa. Los golpes de Estado ya no funcionaban. Entonces, estamos en el año 1059. Entonces, había habido tanta violencia y golpes y hasta asesinatos y cosas espantosas que pues él quiso poner orden y el proceso de escoger al Papa. Los 7 obispos cardenales escogerían a su candidato, consultando con los 28 sacerdotes cardenales y con los 18 diáconos cardenales. Luego, presentarían a su candidato al clero y al pueblo de Roma para su aprobación. Entonces, puso un sistema que tenía algo no podemos decir democracia, pero por lo menos el pueblo y el clero tenía que aprobar la selección del clero de rango más alto. Podemos, como estamos hablando del papado, podemos hablar de cómo creció el papado, y ahora lo que vamos a hacer es regresar en el tiempo y mencionar algunos puntos claves, ¿ok? Primero, algunas razones del crecimiento del poder del obispo de Roma. Ya hemos mencionado algunos. Por ejemplo, el vacío de poder, cuando el imperio romano ya no dominaba aquí, pues ¿quién era la fuerza unificadora? ¿Quién era la persona, podemos decir, más sólida para ejercer poder? Pues el obispo de Roma. Otra cosa es que ya tenemos que cambiar el mapa con la conquista musulmana. Pero con la conquista musulmana cae Alejandría y luego cae Antioquía, 2 de las sedes más importantes del cristianismo. Entonces ya no los patriarcas de Alejandría, de Antioquía, pues sí de Jerusalén, que nunca ejercían mucho poder de hecho, pero estos 3 están pues ya
sin mucho poder. Están a la defensiva, porque ya han sido conquistadas sus regiones. Entonces, esto deja solamente dos patriarcados, Constantinopla y Roma. Entonces, y vamos a ver que pues la lucha desde la caída del Medio Oriente ante los musulmanes, la lucha de poder es entre obispo o patriarca de Constantinopla y obispo de Roma. Pero ya no es 4 contra 1, ya es 1 contra 1. Otra cosa es que Roma se mantenía más ortodoxa. Se han fijado en este curso y en el curso sobre los credos que casi todas las controversias teológicas, cristológicas, nacieron y se discutieron en el Oriente. Y el Papa ni participaba directamente en estas conversaciones, manteniéndose como superior a esos pleitos, eventualmente de sus hijos, así él consideraba. Pero la verdad es que Roma no tenía tanta controversia teológica. Su problemática era evangelizar a los paganos y a los arrianos con la fe nicena. La fe nicena que fue establecida en 325 y Roma firme había mantenido la fe nicena. Diferente al Oriente, que era un desastre en cuanto a controversias interminables. Algunos eventos y personajes que acrecentaron mucho el poder del papado. El papón, sí era, la verdad, el Papa León I, 440 a 461 su reinado o su reino como papa. Él consiguió que el emperador Valentiniano III declarara que todos los obispos estaban subordinados al Papa de Roma. Ahora, una cosa es declaración imperial, otra cosa es poder ejercer el poder, pero por lo menos hubo un precedente allí, una declaración. El Papa León I también, él había enviado su tomo al concilio de Constantinopla y él jugó un papel importante ahí, ese tomo, ese escrito de él. El Papa Gelasio 492 a 496, él declaró que los gobernantes estarían bajo la superintendencia moral del Papa. Y él fue el primer obispo de Roma que recibió el título vicario de Cristo. Antes eran vicarios de Pedro, ya es vicario de Cristo. El Papa Símaco, 498 a 514, declaró que ningún tribunal podría exigir la comparecencia del Papa, ni sentenciarlo en ausencia. Entonces ya impunidad para el Papa. O sea, pues no puede ser juzgado por ningún juez terrenal. Papa Símaco, con ese, Símaco 498 a 514. Entonces ya, pues el Papa es exento de responsabilidad ante las autoridades, no puede ser llamado a ningún tribunal ni sentenciado en ausencia. Bonifacio III. Un reino muy corto, menos de un año, 607, pero estamos como marcando algunos avances. Él consiguió que el emperador Focas le concediera el reconocimiento como cabeza de todas las iglesias. Esto es para contrarrestar una declaración anterior del patriarca de Roma. El patriarca de Roma ya había sido declarado obispo universal
Y ya pues el Papa Bonifacio III dice, pues no, pues ese título me pertenece a mí, y él consiguió que un emperador Focas le otorgara ese título. Entonces podemos ver que los dos están diciendo, no, yo soy obispo universal, yo soy la cabeza de todas las otras iglesias. Y luego con Gregorio I, Gregorio el Grande. Él él fue un monje, pero él fue electo papa contra su voluntad, pero luego jugó un papel de mucha importancia. Él estableció o solidificó el sistema papal que prevaleció durante toda la Edad Media. Podemos llamar quizás al Papa León como el primer papa. Del estilo que conocemos los papas. Hasta ahora hemos estado hablando del obispo de Roma, pero podemos hablar de los 400 como la creación del papado en el sentido en que entendemos la palabra. Y ahora Gregorio, estamos en 540 a 604, mucho tiempo. Él fue electo como monje. No son fechas de su reino, son fechas de su vida. Él fue electo papa en Roma, obispo de Roma en 590. Aunque él no utilizaba la palabra papa. Entonces la palabra no era universalmente reconocida en estas fechas. Él encontraba una situación de debilidad del exarca imperial. Y él, por necesidad, él tenía que tomar la rienda de muchas cosas. No solo de cosas eclesiásticas, sino cosas de Italia, porque el exarca era débil y pues el exarca mismo no podía contar con mucho apoyo del emperador. Entonces, por necesidad, Gregorio tenía que tomar el mando de muchas cosas. Él empezó a ejercer poder político sin consultar a nadie. Y él hizo uniforme la liturgia. Y él estableció, o en muchos casos solidificó, las siguientes creencias y prácticas. Y aquí hay una lista de creencias y prácticas que fueron establecidos o consolidadas por Gregorio el Grande. La exaltación de la tradición encima de la Biblia. Ahora, si tú le preguntas, oye, ¿cuál crees que es más importante? A lo mejor va a decirlo la Biblia o al par, pero en la práctica la tradición empezó a ejercer un papel de importancia mayor. La interpretación alegórica. Ya vimos que en Alejandría ellos utilizaban la interpretación alegórica. En Antioquía no, ellos utilizaban una interpretación más sana. Ahora Roma está solidificándose utilizando interpretación alejandrina, alegórica. El concepto del bautismo para lavar el pecado original y la penitencia para lavar los pecados posteriores. El sacrificio de la misa en beneficio de los vivos y en beneficio también de los muertos, y la transubstanciación, la idea de que el pan y el vino cambian de sustancia en el cuerpo físico y la sangre física de Cristo. Esta doctrina o este dogma no fue aprobado oficialmente hasta el Cuarto Concilio de Letrán en 1215. Sin embargo, su historia es mucho más larga y ya estamos hablando de más o menos por el año 600, ya está llegando a ser la doctrina oficial. El concilio oficialmente fue aprobada en el Cuarto Concilio del Letrán
en 1215. El purgatorio, ya hemos visto que los alejandrinos inventaron el purgatorio, y ya él está haciéndolo como más oficial. Invocación a los santos y a los mártires, el uso de amuletos y reliquias, el ascetismo y el monacato. Todas estas cosas existían. Entonces él no inventaba estas cosas, pero él como ponía orden y él hacía que esta fuera la práctica uniforme. El celibato del clero. El celibato del clero pues ya era en el occidente ya requisito. Y además el celo misionero. Porque aquí con todas estas tribus, ¿qué vamos a hacer para alcanzarles? Y él decidió que tenían que enviar misioneros. Vamos a tomar un descanso y vamos a regresar y hablar de uno de los misioneros que él envió muy lejos a Gran Bretaña.